Bien, y como les decía al principio, queridos hermanos, en este día la gente está celebrando el nacimiento de Cristo. A pesar, hermanos, de que todo el año se olvidan de Él, hoy este día están celebrando el nacimiento de Cristo. Sin embargo, nosotros vamos a ir a la palabra de Dios para ver que la verdadera Navidad sí está centrada en Cristo. Hoy la marea del consumismo, hermanos, está desplazando a Cristo del centro de esta celebración. Hoy incluso figuras de la mercadotecnia como Santa Claus están desplazando a Cristo de la celebración. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que por la palabra de Dios vamos a encontrar toda la verdad y vamos a llegar a esta conclusión, la conclusión del título, la verdadera Navidad está centrada en Cristo, queridos hermanos. Bien, entonces vamos a avanzar, mis hermanos. Y vamos a ver esto. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. La Navidad, hermanos, que viene de la palabra natividad, que es referente al nacimiento, hermanos, eh, viene, hermanos, a ser parte de un plan eterno de Dios. Este plan, hermanos, lo podemos encontrar resumido en lo que dice segunda carta a Timoteo, hermanos, capítulo 1, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo, hermanos, está diciéndole a su discípulo Timoteo, mira Timoteo, Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, Dios nos llamó, pero no por algo que nosotros hiciéramos. Dios nos salvó no por una obra que tú y yo hiciéramos. Nos salvó por la gracia que nos fue dada en Cristo. Pero esto Dios lo determinó desde antes de los tiempos de los siglos. Pero hasta este tiempo fue manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Aunque Dios ya lo había determinado desde la eternidad, hasta este momento es que se manifiesta y se manifiesta con la venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Es quitar la muerte, sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿De qué otra manera podemos entender la inmortalidad por el Evangelio? Vida eterna, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. A ver, Sí, amén. Entonces, dentro de este plan de Dios, hermanos, vamos a ver, hermanos, que Dios, hermanos, ha tenido esta idea siempre. Su corazón, hermanos, ha sido darnos al Mesías, ha sido darnos a Cristo desde la eternidad. Y cuando lo vemos en la palabra de Dios, vamos a poder ver una línea de tiempo ahorita, hermanos, con algunos pasajes, hermanos, que resumen el plan de Dios y que vienen dándole forma, hermanos, a medida que Dios lo va revelando en las Escrituras. La primera promesa del Mesías, que es concerniente a este plan maravilloso de Dios, la podemos encontrar en Génesis 3:15, cómo Dios le promete a Adán y a Eva que le va a poner solución al problema espiritual cuando haga venir a uno que solamente ha nacido de una mujer. Y esto es Génesis 3:15. Ese descendiente de una mujer o solamente la simiente de una mujer va a aplastarle la cabeza a Satanás. Eso es Génesis 3:15. Y hermanos, Dios desarrolla esa promesa a lo largo de las escrituras y lo vamos a poder ver, por ejemplo, cuando pasa el tiempo y ahora Dios escoge a un hombre llamado Abraham para llevar a cabo este plan. De Abraham va a formar una familia, de esa familia se forma un pueblo, de ese pueblo se forma una nación donde vengan a ser ese Cristo, esa simiente de la mujer que Dios había prometido cientos de años atrás. Y podemos ver esa promesa, hermanos, en Génesis 12 del 1 al 3 cuando Dios le dice a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, hermanos. Y esta promesa, hermanos, empieza a desarrollarse cada vez más en el desarrollo de esta familia y de este pueblo. Y podemos ver en Génesis 28:14 lo que Dios le promete a Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y le dice también la misma promesa, serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 28:14.
Hermanos, sigue avanzando el tiempo. Ustedes saben, Jacob tiene a sus hijos, los hijos se van a convertir en diferentes tribus, pero hay un punto donde el pueblo, hermanos, se va a Egipto. Y Dios permitió que los hermanos de José lo vendieran como esclavo a Egipto. Y él allá, hermanos, pasando diversas travesías, diversos sufrimientos, él finalmente se ha encumbrado y es gobernador en Egipto. Y el pueblo, que era como de 70 personas, pasa a morar en Egipto, hermanos. Pero esto es lo que les dice José. Dice, mas Dios ciertamente los visitará. Él sabe, hermanos, que Dios ha permitido que haya sido vendido como esclavo, que haya estado trabajando en la casa de Potifar, que haya sido metido en la cárcel y después Dios lo reconoce como gobernador en Egipto. Pero Dios, hermanos, le ha dicho a José cuál es el plan. Le ha revelado hacia el futuro que Él va a traer al Cristo en esa nación que va a surgir de ese pueblo, que para ese momento son 70 personas aproximadamente. Y José le hace jurar a las personas, se van a llevar mis huesos. Cuando Dios los visite, ustedes se van a llevar mis huesos y vamos a entrar en la tierra que Dios nos prometió, que Dios le prometió a nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Amén. Continuamos con esta línea de tiempo, hermanos. Ustedes saben, el pueblo pasa más de 400 años en esclavitud. Ahí en Egipto viene Moisés, es libertado este pueblo. Hay una jornada de salida hacia el desierto y antes de entrar a la tierra prometida, Dios toma a Josué para que ahora sea él quien introduzca a este pueblo que salió a esa tierra que Dios había prometido. Y entonces lo podemos ver en Josué 1:6, hermanos, que Dios le dice, tú repartirás al pueblo por heredad la tierra. Tú la vas a entregar, tú la vas a repartir entre ellos, porque yo la juré y tú la vas a repartir. Y efectivamente, hermanos, Josué entra con el pueblo, conquistan y el pueblo, hermanos, toma posesión de la tierra que Dios le dio. Sin embargo, hermanos, pasan años, hermanos, pasan aproximadamente otros 450 años donde el pueblo, hermanos, está desorganizado, el pueblo se olvida de Dios, Dios les va levantando temporalmente jueces, hermanos, que los vayan dirigiendo, pero vemos, hermanos, cómo el pueblo pasa de estar con Dios a estar de verdad en una anarquía, lejos de Dios, y hay un montón de problemas, hermanos. Y entonces Dios viene a unificar al pueblo nuevamente, pero lo va a hacer a través del profeta Samuel. Y es ahí, hermanos, donde Dios da esta promesa. Primer libro de Samuel 2:35 dice, yo me suscitaré sacerdote fiel, le edificaré casa firme, hermanos. Y bien, hermanos, entonces el pueblo de Israel empieza a tomar forma, hermanos. Ya no son tribus dispersas, sino que ahora va a haber un reino unificado. El primer rey fue Saúl y después va a venir otro rey que Dios escogió, el rey David, hermanos. Y al rey David, hermanos, Dios le hace una promesa. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice, a uno de tu linaje afirmaré para siempre en el trono de su reino. Hermanos, Dios sigue con la misma idea. Alguien, hermanos, va a venir, nacido de mujer solamente, alguien que va a venir a aplastar la cabeza de Satanás y que se va a centrar en el trono. Esa persona va a reinar sobre el pueblo de Dios. Y esa persona traerá la bendición a todas las familias de la tierra. Bien, hermanos, el pueblo sigue su historia, hermanos. David muere, pero él se había propuesto hacerle casa a Dios, sin embargo, no le va a ser posible, le va a ser posible a su hijo Salomón. Y Salomón, hermanos, cuando finalmente edifica el templo, hermanos, hay una oración que Salomón hace cuando dedica la casa de Dios, porque Dios va a habitar ahí, hermanos. Dios finalmente había dicho que, así como había habitado en el tabernáculo, también habitaría en la casa que le iban a construir, en ese templo, hermanos. Y esto es lo que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 41. Salomón está orando a Dios y le dice, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder vengan aquí. Y efectivamente, hermanos, ahí les puse ahí un guioncito, casa de oración, porque Dios va a estar presente en ese lugar.
Toda su gloria está en ese lugar y va a estar escuchando las oraciones de su pueblo. Dios está presente en ese templo, hermanos. Dios está habitando con su pueblo, hermanos. Y esto es importante para poder entender lo que sigue. El tiempo pasa, hermanos. Llegamos al tiempo de Isaías, hermanos, donde Dios permite profecías diversas acerca del Cristo. Ahí yo les marqué algunas, hermanos, pero todas ellas marcan, hermanos, la venida de ese Mesías. Está ahí puesto para que nosotros podamos entender que Dios no ha abandonado este plan desde un principio. Desde que le prometió a Adán y Eva esa solución al problema espiritual, Dios ha traído esta idea y la viene desarrollando todo el tiempo a lo largo de las escrituras. Viene el profeta Miqueas y dice que de Belén saldrá el Señor de Israel. Sus salidas son desde la eternidad. Pasa también el tiempo, hermanos, y el pueblo por pecado, por idolatría, por diversas situaciones que son en contra de Dios, se va deportado a Babilonia, hermanos, se van cautivos a Babilonia, pero Dios permite que vengan de regreso para edificar otra vez un templo, hermanos, porque el templo de Salomón fue destruido. Y podemos ver en Esdras capítulo 1, versos 2 y 3, cómo el rey Ciro decreta que Dios le ha entregado todos los reinos, porque en ese momento Ciro es el rey más poderoso de la tierra. Y entonces él manda a que se pueda edificar otra vez la casa de Dios allá en Jerusalén, porque Él es Dios. O sea, Ciro reconoce de dónde viene su poder y quién es Dios, hermanos. Y entonces se permite que haya gente que pueda edificar ese pueblo, digo, ese templo. Y Zorobabel va a ser una figura importante, hermanos, en la reedificación del templo, hermanos. Sin embargo, hermanos, el pueblo está en las mismas situaciones. Es un ir y venir, hermanos, sobre la misma situación de la idolatría, del pecado, de la desobediencia, de dejar a Dios, hermanos. Y el profeta Ezequiel tiene una visión de cómo la gloria de Dios abandona el templo y después, hermanos, viene nuevamente la gloria de Dios, pero a habitar en otro templo, un templo diferente. Un templo, hermanos, que hace alusión directa a nuestro Señor Jesucristo. Ese templo nuevo simboliza a nuestro Señor Jesús. Hermanos, bueno, esta es una línea de tiempo, hermanos, para darles a entender cómo Dios viene desarrollando esta idea de que va a venir a habitar en medio de su pueblo, va a venir y estará con su pueblo. Bien, ok, entonces, ¿cuál es el contexto de nuestro Señor Jesús? Bien, Israel en el tiempo de Jesús, hermanos, estaba colonizado por el Imperio Romano. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2, y también en Lucas capítulo 1, versículo 5. ¿Quiénes estaban a cargo del Imperio Romano, hermanos? Estaba Augusto César y en la región de Siria, hermanos, que comprende Siria, Israel, hermanos, estaba gobernando Cirenio. Y en Judea, hermanos, donde está Jerusalén, hermanos, en ese tiempo, el que estaba reinando era Herodes, hermanos. Bien, ese es el contexto político, hermanos, y que, hermanos, definitivamente podemos constatar en la historia, hermanos. Eh, Sin embargo, hay otros datos, hermanos, que nos ayudan a ver cuál es el contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesús. En este tiempo, donde Augusto César era el emperador romano, él mandó a censar, hermanos, a todo el imperio. Y esto provocó, hermanos, que se diera una movilización de cada familia, de cada persona, para que volvieran a su ciudad de origen y pudieran empadronarse, y entonces así él iba a poder sacar más impuestos. Y esto, hermanos, permitió que José y María, que estaba embarazada en ese momento, se movieran de Galilea, hermanos, a la ciudad de Belén, que era la ciudad de David, de donde era originario José, hermanos. Entonces, este es un dato importante, hermanos, porque ese camino, hermanos, de Galilea, de ir de Nazaret a Galilea, a la ciudad de Belén es un camino sinuoso, hermanos. Es un camino difícil, complicado, hermanos, actualmente. Entonces, imagínense en ese entonces cómo era. Y ahorita lo traigo a contexto, hermanos, porque es necesario que podamos ver que el tiempo del nacimiento de Jesús no es en invierno, hermanos, no es en estas fechas.
porque la movilización por el censo o por el empadronamiento requería que los caminos estuvieran preparados, porque se iba a mover una gran cantidad de gente, hermanos. De hecho, por ello, ellos no encontraron un lugar en un mesón, en una posada, por la gran cantidad de gente que se movió por el censo. Y esto, hermanos, ayuda a entender que no fue en invierno, hermanos, porque los caminos en invierno son intransitables. Y entonces tenía que ser una estación seca, una estación cálida, para que los caminos estuvieran buenos para transitar, hermanos. Mes de Otro, abril, da- mamá. otro dato, hermanos, del contexto del nacimiento de nuestro Señor es que en esa noche, hermanos, había pastores junto a sus rebaños en los campos de la región. El clima tenía que permitir que los rebaños estuvieran en los campos, hermanos. Entonces también, para que usted lo tome en cuenta de que no es meramente en invierno cuando Jesús nació. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. 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 ¿Qué más, hermanos? Ahora vamos a contextos bíblicos, hermanos. Vean, eh, de Abraham a David hay 14 generaciones. De David a la deportación a Babilonia hay 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo hay 14 generaciones, hermanos. Mateo 1:17 nos dice que Cristo vendría del linaje de Abraham y del linaje de David, hermanos. Entonces se cumple aquí, hermanos, la promesa hecha a David que de su descendencia vendría alguien que traería bendición para todas las familias de la tierra. Otro contexto, hermanos, otro dato a tomar en cuenta es que Dios escogió a la tribu de Judá para poner de ella, hermanos, al que sería rey. Dios tomaría a alguien del linaje de Judá, de la tribu de Judá, para que reinará sobre su pueblo. Y entonces eso lo podemos encontrar en Génesis 49:10, donde dice, el cetro, o sea, el cetro de poder, el cetro del reinado, no se apartará de Judá, ¿sí? De ahí saldrá el legislador al que se le congregarán todos los pueblos. Está hablando de Cristo, hermanos. Y también, hermanos, lo podemos constatar, hermanos, en Apocalipsis 22:16, donde Jesús es quien está hablando y Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces vean, hermanos, tanto contextos políticos, cotidianos, culturales y bíblicos nos enseñan, hermanos, acerca de cuál fue el momento en que vino a nacer nuestro Señor Jesús. Él vino del linaje de David, de la tribu de Judá, vino bajo el imperio romano, vino en una estación que no era invierno, hermanos, y esto, hermanos, nos va a ayudar a comprender lo siguiente. Bien, ¿por qué, hermanos, Jesús tuvo que venir en carne? Pablo lo describe como el misterio de la piedad. Vean lo que dice 1 Timoteo 3:16. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se tenía que manifestar en carne, hermanos, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, hermanos. Dios, hermanos, iba a cumplir su promesa de estar con su pueblo. Dios iba a cumplir su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Y esto, hermanos, tiene que ver con el hecho de que Jesús se tuvo que manifestar en carne. Dios se tuvo que manifestar como hombre. El apóstol Juan lo dice de esta manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el nacimiento de Jesús, la natividad, la Navidad, hermanos, tiene que ver con el plan de Dios que fue prometido desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza a Satanás. Dios está cumpliendo a lo largo de la historia este plan, hermanos, y comienza a tomar, hermanos, fuerza aceleradamente y el cumplimiento de todas esas promesas cuando Jesús nace. La Navidad apenas es la puerta, hermanos, para toda la obra redentora de Cristo, hermanos. Pero, hermanos, es tan importante el hecho porque nunca se ha dado algo similar. Dios, el Dios de la gloria, se manifestó en carne. Dios se hizo accesible al hombre, haciéndose hombre.
Dios permitió, hermanos, que pudiéramos conocerle, siendo, hermanos, similar a nosotros en humanidad. Hermanos, verdaderamente Dios está cumpliendo su promesa de habitar con su pueblo, de estar con ellos y de resolver el problema espiritual, porque no hay ninguna otra persona, hermanos, que se pueda sacrificar por nosotros, sino solo Dios. Pero Dios no puede morir y entonces Dios se tiene que manifestar en carne para llevar una vida perfecta, una vida de ejemplo a nosotros y cargar con todo el pecado del mundo y entonces sí, hermanos, morir en esa cruz en nuestro lugar. Una muerte sustitutiva, una muerte expiatoria que nos lavara de nuestro pecado, hermanos, que nos trajera salvación verdadera. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Y hermanos, vean lo que nos dice el Evangelio de Lucas acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso yo les decía, la verdadera Navidad está centrada en Jesús. Había pastores, dice Lucas 8, del capítulo 2, del versículo 8 al 20, hermanos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Hermanos, el mismo ángel que anunció, hermanos, el nacimiento de Jesús, estaba diciendo que él era el Cristo. ¿Sí? Ha nacido, hermanos, un Salvador. Esto será, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Pañales, hermanos, son lienzos. Acostado en un pesebre, hermanos, en un abrevadero o en un comedero de animales en un establo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Mm, amén, amén, amén. Bien, hermanos. Ahora, vean entonces, eh, el cumplimiento, hermanos, de la promesa de Isaías 7:14 se nos da, hermanos, en Mateo 1:21 al 23. Dice ahí, hermanos, que el ángel le dijo, hermanos, a José, que la virgen, que su esposa, daría a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, la Navidad, hermanos, es la puerta por la que Dios está cumpliendo sus promesas. Es el primer paso, es el portal, hermanos, al cumplimiento de todas las profecías, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Vean, hermanos, aquí hay otra profecía que se cumple, hermanos. Cuando se le dice en Isaías 9, 6 y 7 que Él, hermanos, reinará, hermanos, con un reino eterno, con justicia, con paz, hermanos, que el celo del Señor hará eso, hermanos. Se cumple, hermanos, en Lucas, hermanos. Vamos a leer de Lucas, Lucas del 1, capítulo 1 del 30 al 35. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí también se cumple, hermanos, la profecía de Génesis 3:15. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro, ella era virgen. Respondió el ángel, le dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, hermanos, aquí vemos cumplido Génesis 3:15 y también hemos cumplido Isaías 9:6 y 7, hermanos. Bien, ahora, queridos hermanos, déjenme dejar de compartir esta parte. Ok. Ahí me ven, ahí me escuchan, hermanos. Amén, amén. Amén. Bien, queridos hermanos. La palabra de Dios es clara, hermanos, al mostrarnos cómo, hermanos, en Jesús se cumplen todas esas profecías del Antiguo Testamento. En esa línea de tiempo pudimos ver algunas profecías, hermanos, pudimos ver algunas cosas que Dios trajo como señal evidente del Cristo, hermanos. Y cada una de esas, hermanos, se va a empezar a dar, pero es a partir de la natividad, el nacimiento de Jesús, que se comienzan a dar todos los cumplimientos a esas profecías. Por eso yo les decía al principio, la Navidad está centrada en Cristo verdaderamente. Esa es la celebración que usted y yo deberíamos de tomar. El nacimiento de Cristo trae, hermanos, consigo el cumplimiento de todas las promesas, hermanos, que Dios desarrolló a lo largo del Antiguo Testamento. Cada una de esas promesas, hermanos, se estarán viendo en el ministerio de Jesús, en su vida, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión al cielo, hermanos. Cada una de esas, hermanos, tomará lugar, hermanos, pero todo comienza, hermanos, con la natividad o la Navidad. Si bien, hermanos, hoy hay un gran debate, hermanos, en que si la iglesia debería de celebrar la Navidad, yo quiero decirle algo. En las Escrituras no hay un mandato acerca de celebrar la Navidad. Sin embargo, es importante, hermanos, que nosotros podamos reconocer, hermanos, que ese acontecimiento, hermanos, por fin, hermanos, dio lugar a que Dios estuviera con nosotros. Dios manifestado en carne por fin llegaba a este mundo. Porque, hermanos, la gloria de Dios, hermanos, que estuvo primero en el Edén, luego, hermanos, en la zarza ardiente, luego, hermanos, en el tabernáculo, luego en el templo de Salomón, luego en el templo de Zorobabel, y luego, hermanos, en la visión de Ezequiel, hermanos, esa gloria es la que Jesús manifestó cuando vino a este mundo. Hermanos, todo apunta, hermanos, al cumplimiento de las promesas en Cristo. Sin embargo, tiene que pasar por la Navidad, hermanos, para que todo ese cumplimiento se dé. No es casualidad, hermanos, que las religiones, hermanos, antiguas estuvieran adorando, hermanos, al sol. Por ejemplo, los romanos adoraban al sol. Había una fiesta, hermanos, llamada el Sol Invicto, que se celebraba el 25 de diciembre, hermanos. Había una fiesta de adoración al dios Mitra, que también nacía, y así diferentes, hermanos, religiones adoraban de manera pagana, hermanos, a sus dioses en esta fecha. Pero, hermanos, ¿por qué ahora mucho del cristianismo trae a esta fecha, el nacimiento de Jesús? Es por un motivo histórico, político y religioso. Cuando Constantino asume el poder y él oficializa el cristianismo como la religión del imperio, hermanos, le hizo gran daño al cristianismo, le hizo gran daño a la fe. ¿Por qué? Porque va a mezclar, va a sincretizar, hermanos, todos los cultos paganos, hermano, con la fe, con la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, todos esos cultos, esas saturnales o saturnalias, hermanos, que eran fiestas de orgías, que eran fiestas de desenfreno, hermanos, van a estar mezcladas con la fe, con la palabra de Dios, hermanos. Y esos son los albores de lo que hoy es el catolicismo romano. Entonces, hermanos, también usted tiene que tener en cuenta, hermanos, que si hoy, hermanos, el mundo dice que Jesús nació y todo esto, hermanos, bueno, no es meramente, hermanos, de origen cristiana esa aseveración. No en el cristianismo bíblico, hermanos. Jesús nació y gloria a Dios por ello, porque Él vino a traer la salvación. Sin embargo, hermanos, no es como el catolicismo lo aseveró ni lo difundió ampliamente y que hoy está en nuestra cultura.
El cristianismo, hermanos, bíblico, tiene que pelear por la verdad de Dios, tiene que pelear por la verdad del Evangelio y hacer una diferenciación, hermanos, entre lo que hoy proponen ellos y lo que la palabra de Dios nos dice. Si bien la Navidad tiene que ser importante para nosotros, es solamente en el sentido, hermanos, de que es por el hecho que Jesús se manifestó al mundo. Jesús nació, hermanos, para finalmente tomar su lugar como el Cristo y darnos salvación. Él, hermanos, dice la palabra de Dios en Filipenses 2, que él no se aferró a Dios como algo a lo que se tuviera que aferrar. Se despojó de sí mismo, hermanos. Haciendo Dios se despojó de sí mismo para ser hombre. Y eso ya es, hermanos, de verdad, ir hasta abajo. Y no solo cualquier hombre, hermanos, sino ser un siervo que muriera en una cruz. O sea, de verdad, Dios, hermanos, se manifestó en carne, pero se humilló a sí mismo, hermanos. De verdad, hermanos, la Navidad tiene que enseñarnos, hermanos, acerca de cuál es el verdadero propósito y plan de Dios, hermanos. Y que no estemos nosotros inmersos en la cultura, hermanos. Nosotros tenemos que tener reserva al acercarnos a estas situaciones, a estas festividades. Es bueno reunirse con la familia, es bueno pasar el tiempo con ellos, brindarnos un abrazo, brindarnos regalos, cenar, todo eso está genial, hermanos, porque es un tiempo en familia. Pero el desenfreno, como las Saturnales de Roma, solsticios, hermanos, de invierno, donde había sacrificios y había un montón de cosas, hermanos, todo eso, hermanos, fue lo que se mezcló con el cristianismo y le fue dando forma a las fiestas decembrinas que hoy tenemos. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y mejor ir a la palabra, hermanos, y tener en cuenta, hermanos, lo que la Biblia nos dice y que nuestra fe sea perfeccionada con base en ello. Bien, hermanos, es importante para nosotros, hermanos, decirles que este tiempo, hermanos, también es un tiempo que tenemos que aprovechar. Hoy, hermanos, la mercadotecnia, hermanos, desplaza a Cristo de la fiesta de la Navidad y pone en medio a Santa Claus o pone en medio a quien sea, hermanos. Pero el tema, hermanos, es que mundialmente se ha sacado de la Navidad a Cristo mismo. Y esto también es preocupante, hermanos, en el sentido de que es la mano del diablo ahí moviéndose, hermanos, que ellos dictan las agendas mundiales, las agendas que hoy, hermanos, vemos en todos los medios de comunicación, vemos en las diferentes industrias culturales, hermanos, para dictar una forma de ser y de pensar. Hermanos, no es casualidad de verdad que ahora, hermanos, en muchos países esté prohibido el decir feliz Navidad, sino es lo políticamente correcto o lo socialmente correcto es decir felices fiestas. Ya no es feliz Navidad, es felices fiestas. ¿Por qué? Porque es sacar a Cristo, hermanos, del imaginario colectivo. Y esto, hermanos, nos tiene también que hacer reflexionar, porque ¿de dónde viene eso? Sino de Satanás, hermanos. Sacar, hermanos, de las conversaciones a Cristo solamente es obra de Satanás. Entonces, hermanos, que nosotros, hermanos, podamos siempre estar presentes en la voluntad de Dios. Que tomemos nuestro lugar en el reino de Dios, hermanos, y que podamos defender nuestra fe, hermanos, con base en la palabra de Dios. Y que podamos, hermanos, estar de verdad atentos a las cosas que suceden en el mundo y que sepamos, hermanos, que todas esas cosas tienen un origen, tienen un curso y un destino. Y que nosotros no debemos de ser ignorantes de estas situaciones, tanto de la historia como de lo que hoy ocurre, hermanos. Y hermanos, siempre teniendo en cuenta que el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Finalmente la humanidad va en una espiral descendente hacia el fondo, hermanos, y caerá cada día más y más en maldad. El Señor Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Cuando el corazón del hombre solo era tendiente al mal. Bien, queridos hermanos, hasta aquí la palabra de hoy, hermanos. Solamente recordar que la verdadera Navidad está centrada en Cristo y es la puerta, hermanos, al cumplimiento de todas las escrituras en nuestro Señor Jesús. Bien, hermanos. Si hay algún fórum, si hay alguien que quiera comentar algo, incluso si alguien tiene una duda, hermanos, los escuchamos.
Por mi parte, hermano, pues no, no hay ninguna duda, todo fue muy claro. Y pues sí, a celebrar ese nacimiento y ese Salvador que trajo nuestro Padre a este mundo, ¿no? Tan perverso y necesitado de un Dios hecho carne. Muchas gracias, hermano José Luis. Amén. Amén. Gloria a Dios por su foro, hermanos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguien que tenga forum? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? No sé, hermanos. Los escuchamos. Buenas noches. Adelante, hermana Hilda. Buenas noches, pues gracias, gloria a Dios por esta enseñanza, ¿verdad? Que nos muestra de verdad que la Navidad pues marca el inicio de ese plan, del cumplimiento de esa promesa perfecta que Dios nos ha hecho. Y gloria a Dios por Cristo que nos abre el entendimiento, ¿verdad? Para entender esta. Y como decía la enseñanza, aprovechar estos días para con nosotros que ya se nos ha revelado el Evangelio, que ya sabemos quién es Jesús, nuestro Cristo. Aprovechemos esa oportunidad y estar orando, ¿verdad? Para que en todo momento nosotros, el mundo está sumergido en ideas, en todo menos en lo que es, en quién es Jesús, qué marca el nacimiento de Jesús, porque no sabemos ni la fecha ni la hora, pero sí nos vamos a fiestas que no son que no son correctas, pero pues todos pasamos por ese momento, ¿verdad? Y de verdad que Dios ha sido grande con nosotros, a todos nosotros ahorita que estamos conectados y escuchando de su palabra, vivir una vida de verdad pidiéndole al Espíritu que nos siga revelando esa obra redentora, que no ha sido fácil, que Dios mismo tuvo que dar su vida para podernos dar salvación, para sacarnos de esas tinieblas, para sacarnos de la muerte en la que estábamos, para llevarnos a su vida, para llevarnos por medio de su gracia. De verdad que tengo mucho agradecimiento en mi corazón por esa obra, por todas esas personas que se encuentran compartiéndonos de la palabra y que de verdad seamos esos centros, que no se nos olvide que Cristo es el centro de ese plan perfecto que Dios ha hecho para llevarnos con Él por toda la eternidad y saber que el mundo está necesitado de saber ese plan redentor y que va más allá de una fiesta que se recuerde por algún tiempo, sino que la vivamos en nuestra mente por toda la eternidad. Gloria a Dios, hermano Israel, por su vida, por todos mis hermanos que se encuentran conectados y que Dios nos siga abriendo el entendimiento para ir más allá en el nombre del Evangelio. Gracias. Amén y gloria a Dios por su vida, querida hermana, y gloria a Dios también por su foro. Efectivamente, hermanos, nosotros tenemos una tarea de llevar estas buenas de salvación a todo el mundo. Gracias, querida hermana Hilda. ¿Alguien más, hermanos, que quiera dar su forum o que quiera exponer algo, comentar algo? ¿Tienen alguna duda? No sé, hermanos. Los escuchamos. Usted tiene abierto el micrófono, hermana Luisita. ¿Quiere comentar algo? No, mi hermanito. Ok, bien, bendiciones, mis hermanos. Bien, si no hay más forum, hermanos, o alguna cuestión, hermano Isaías, usted ahí abrió su micrófono. Amén, amén, hermano. Dios, Adelante. bendiciones. Bueno, pues mi fórum es más que nada dándole la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y más que nada el abrirnos el entendimiento, habernos puesto los ojos del Evangelio, ¿no? Y reconociendo que de verdad hay una necesidad tremenda ya fuera del Evangelio, pero más que nada en nuestras vidas, ¿no? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que somos esos mensajeros que Dios nos quiere usar para llevar el Evangelio hacia esas personas que están necesitadas, de verdad, que están cegadas por Satanás, ¿no? Están haciendo cosas totalmente alejadas del Evangelio, ¿no? Entonces, yo creo que es entender más que nada ahorita con este mensaje que de verdad necesitamos pedirle a Dios más revelación y que de verdad Él tenga misericordia de nosotros para que podamos ser esos mensajeros, ¿no?
y que se siga expandiendo más el evangelio, ¿no? Ese sería mi fórum, hermano. Bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, hermano Isaías. Efectivamente, necesitamos conocer cada día más a Cristo en las Escrituras, hermanos, y así de esta manera poder exponerle a las personas la salvación que es por medio de Él. Gracias, querido hermano Isaías. Bien, hermanos, no sé si haya más fórum. Si no hay más fórum, pasemos a los temas de oración, hermanos. Y yo de verdad les agradezco a cada uno de los que hoy están aquí. Nuestro hermano Marco Barrera, nuestra hermana Leti Fonseca, nuestro hermano José Luis Alfaro, nuestro hermano Iván Martínez, nuestro hermano Isaías Argüelles, nuestro hermano Horacio Sánchez, nuestro hermano, nuestra hermana Hilda Romero, nuestra hermana Denise Mariela, nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Luisita. Hermanos, gracias por darse cita a esta reunión, hermanos. De verdad, es un gozo poder servirles, hermanos, y decirles, hermanos, que estamos siempre en oración, hermanos. Dios nos ha permitido eh, poder, hermanos, estar en oración y estar recibiendo esas respuestas que Dios tiene para su pueblo. Entonces, hermanos, si no hay más fórum, pasemos a los temas de oración para cerrar esta reunión. Si alguien tiene algo por lo que quiera que estemos orando, alguna petición, hermanos, eh, puede mandármela aquí al chat de la reunión. Los que tienen mi WhatsApp, hermanos, también saben que estoy siempre pendiente del celular para poder orar. Y hermanos, si no cree conveniente que sea hoy ese día para hacer esa petición, puede llamar, hermanos, me puede llamar también y de manera personal lo tratamos y oramos, hermanos. Yo solamente quiero decirles que les amo en el Señor y que estoy para servirles siempre con la palabra y con la oración, hermanos. Entonces, hay vías para que podamos estar comunicándonos y orando, hermanos, unos por otros. Entonces, si alguien tiene temas de oración, hermanos, por favor, expóngalos y con esto orando cerramos la reunión, hermanos.